tal? Nos encontramos en el Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe. En esta ocasión me encuentro nuevamente con un gran amigo que es Chico Sánchez, fotoperiodista y escritor. Muchas gracias, Chico, por esta nueva entrevista y por encontrarnos en un lugar tan emblemático para una identidad no solamente de México, sino para el mundo. Te encuentras realizando nuevas investigaciones y sobre todo analizando muchos de los símbolos que enmarcan la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues sí, fíjate que llevo 13 años ahora viniendo. Llegué desde Venezuela. Soy español, pero vivía en Venezuela, estaba de corresponsal en Venezuela y llegué con la idea de conocer esta celebración porque para mí es la más importante de América, ¿no? Tiene esta maravilla de celebraciones tradicionales, también es una representación muy buena de lo sagrado, ¿no? De la religión, de lo sagrado. La Virgen de Guadalupe pues no solo es conocida aquí en México, sino que en toda América, incluso en Europa, Estados Unidos, incluso en España, en todos lados. Tú de niño pues siempre ves la Virgen de Guadalupe, incluso en España, está siempre también en muchos lugares. Y recuerdo incluso cuando iba yo a Sevilla y veía allí la escultura que había en la catedral, la imagen que había en la catedral, que es la Puerta de Guadalupe, y yo decía, pues algún día lo conoceré. Cuando vine, pues me propuse hacer un libro y he pasado estos 12 años haciendo este libro. Lo que descubrí al final, que es lo que vamos a compartir aquí, es cómo en los danzantes los diferentes pueblos mexicanos han conservado hasta hoy muchas de las tradiciones antiguas, y también cómo la misma Virgen de Guadalupe se vistió con muchos símbolos que eran prehispánicos, que son símbolos que se comparten con el catolicismo, porque son símbolos muy naturales que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el primero que encontré fue la del vestido de estrella. Se trata de la diosa Citlali Nicue, que significa la falda de estrella, o hay gente que lo traduce como el vestido de estrella. Todas estas cosas las he ido descubriendo porque, claro, son ya pues 13 años viniendo, también leyendo todos los libros que vi que eran importantes, y hablando con mucha gente que conoce la Virgen, también con muchos peregrinos. Yo mismo también soy peregrino. A mí, yo sí tengo fe, yo sí creo en la Virgen de Guadalupe, yo soy peregrino y vengo aquí a las peregrinaciones. Y otro, por ejemplo, que encontré, que lo compartimos aquí, es el Tezcatlipoca, que lo digo muy mal porque mi náhuatl es malo. Pero bueno, los mexicanos me van a comprender. El hermano de Quetzalcóatl, el espejo que humea. Entonces, si os fijáis, que compartimos muchas fotos, empecé a darme cuenta que muchísimos de los danzantes traían espejos. Y yo decía, claro, yo conocía la versión esta que se inventaron los de las películas, ¿no? Que se inventan cosas y todo el mundo las hace ver realidad, ¿no? Como que siempre te ponen que si engañaban con los espejitos, que si no engañaban, pero nunca te cuentan el trasfondo que tiene esa tradición, que era Tezcatlipoca, el espejo que humea. Entonces los danzantes comencé a ver que estaban vestidos, igual que la Virgen, de símbolos naturales mexicanos. Yo lo veo como de la siguiente forma. He estado en varios países, porque también hago fotografía de naturaleza. Cada bosque o cada selva o cada lugar tiene su propia personalidad. Si los árboles son de una forma, las flores son de otra forma. Cada lugar tiene su personalidad. Entonces, en este caso, pues México se viste de esos colores, ¿no? Se viste de esos símbolos. Es muy mexicano eso. Y también es católico, ¿no? Porque, bueno, en el caso de la estrella, puedo decir que, por ejemplo, yo he visto en iglesias en España, en la de Santa María, en Trujillo, en Extremadura, que era de donde venían los conquistadores. Ahí hay un altar a la Virgen María, también está
todo bordado de estrellas, ¿no? Digamos que fue una coincidencia. El siguiente, me di cuenta un día visitando antropología, el Museo de Antropología. Ahí hay alguien que llaman Xochipilli, Xochiquetzal. Lo que me he dado cuenta es que los arqueólogos tienen 1000 versiones. Hay muchas versiones diferentes, pero lo que todas las versiones coinciden es que esta escultura que está en antropología está completamente forrada de flores. Y claro, si os fijáis, el vestido de la Virgen de Guadalupe también está forrado de flores. Es muy fantástico y mágico cómo está hecho todo, ¿no? Cómo se alinean las cosas, ¿no? Son cosas mágicas que pasan, ¿no? Y por supuesto también me di cuenta que hay que ver que la Virgen María viene de, según hay varias traducciones, pero según la tradición mítica, la traducción mística, significa luz sobre el mar, mar y am. Y am es una palabra que viene de la palabra también de la raíz día, que es dieu, D-Y-E-U, ieu, y de ahí viene día, y de ahí viene Dios, la palabra. Entonces, luz, María significa luz sobre el mar. Yo la comparo con la creación, el momento de la creación, cuando Dios va a crear el mundo, es todo un mar, ¿no? También lo comparte el Popol Vuh, ¿no? Cuando todo está oscuro, el Popol Vuh maya quiché, y en ese momento aparece la luz, ¿no? Esa luz de Dios, digamos, divina. Entonces, la Virgen María por eso también representa la naturaleza. La Virgen María es una representación de la que da la vida, ya sea la madre que da al hijo o la naturaleza que da fruto. Una sociedad sin hijos desaparece. Un aguacate que no tenga hijos muere, ¿no? Entonces la Virgen María representa a la madre, de ahí viene lo de la madre patria, ¿no? La madre patria mexicana, ¿no? Por eso ella es la madre de México. Y pues en todos esos símbolos también me di cuenta, y era muy bonito, cómo muchos bailan con trajes de animales, trajes de jaguares, de conejos, de cabras, de burros, de todo hay, ¿no? Como dicen en México, de todo hay. Y claro, la naturaleza, es lógico que San Francisco, por ejemplo, en los viajes que he hecho por México, fuera tan aceptado también aquí, en esta convivencia que se hizo, ¿no? En este nuevo país que se hizo México, porque claro, pues San Francisco hablaba con los animales, era buena onda con ellos, ¿no? Entonces era la misma filosofía, y como los que vinieron fueron franciscanos, traían esa misma filosofía hacia la naturaleza, por lo cual la Virgen María y la Virgen de Guadalupe, ya fuera como Tonantzin o como cualquier otra diosa anterior, tenía eso en común, que es la madre y la naturaleza, el respeto a la naturaleza, ¿no? Después hay una parte más difícil que me la he traído aquí y la voy a tener que leer porque es más difícil de recordar, y no quiero decir un nombre, una barbaridad de nombres y de cosas, porque como mi náhuatl no es muy bueno, pero fijaos, la Virgen por detrás, me di cuenta cuando vi el Quetzal por primera vez, que fui en la selva de Chiapas, en el Triunfo, comparto la imagen, cuando vi al Quetzal por primera vez, el Quetzal es la majestuosidad, es lo más de la creación. Pero me di cuenta que visto así desde lejos es verde, y empecé a investigar, ¿no? Aquí en la historia de las cosas de la Nueva España, Bernardino de Sahagún dice que hay una culebra que se llama Quetzalcóatl. Hay muchas de ellas en la tierra caliente de Totonacapan, es mediana, es del tamaño de las culebras del agua, o casi. Llámase Quetzalcóatl, porque cría pluma, de la misma manera de la pluma rica que se llama Quetzali. Entonces yo empecé a pensar o a llegar a la conclusión de que, pues al fin y al cabo,
la Virgen por detrás se ve como un quesal, no como una serpiente, porque recordamos que la Virgen de Guadalupe es la que aplasta a la serpiente, ¿no? Es la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Y tampoco me queda duda, ahora estoy investigando para ver si puedo escribir un libro, quiero escribir un libro que hable sobre ese tema, estoy visitando los diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, ya eso se sabe, que para los que sean creyentes, que la Virgen de Guadalupe pues es la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Y pues después me fui con los mayas y estuve mucho tiempo también, llevo como 10 años con los mayas, escribí un libro que se llama La profecía de los jaguares. Ahí durante 10 o 12 años visité todos los lugares que pude. Las personas dirán, este hombre es millonario. El otro día me dijo, no eres millonario, todos los viajes, pero bueno, mi secreto es la fe primero, la fe que pongo, y segundo es que no bebo, no fumo, no gasto en superficial, en ropa, sino que bueno, tengo mi mismo pantalón, mi misma camisa, entonces mi dinero me lo he gastado yo todo este tiempo, me lo gasté en estos viajes, ¿no? En seguir ese sueño, ¿no? De perseguir el sueño de conocer a los mayas en profundidad. Y conociendo a los mayas acabé encontrando el Códice Madrid, códice que descifro un poco en el libro de la profecía de los jaguares y que voy a descifrar mucho mejor con la ayuda de algunos expertos como Joao Capas, que está en Portugal, y algunos otros libros. Voy a intentar descifrarlo, y es el mito de Ixchel e Isanná, que está en el Códice Madrid. Ixchel es la luna, Isanná es el sol. Ellos son la creación. En el caso de Isanná es el sol, pero también se le conoce como la casa del rocío. Y aquí volvemos a lo que conté antes de María, ¿no? De la luz sobre el mar. Es decir, el sol y la tierra son los que dan la vida. Entonces la luna es la que produce también el rocío. Entonces ahí están los astros trabajando para darle a la naturaleza. Entonces encontré esa simbología claramente en la Virgen de Guadalupe. El sol alrededor, que también es Tonatiuh, porque Tonatiuh es un hijo y Tonantzin son en realidad una herencia de los olmecas y después de los mayas. Y entonces descubrí, porque yo había leído en muchos periódicos o en libros o veía en documentales que la cultura de la Virgen de Guadalupe no tenía nada que ver con México y que lo habían inventado los españoles y que el símbolo había sido creado. Sin embargo, yo pienso que está claro que no, que la imagen como fuera apareció con un montón de símbolos que yo creo que yo he tardado casi 10 años en descubrirlo. Entonces es muy extraño que de buenas a primeras aparezca eso así. Yo sí le veo un toque milagroso a ese lienzo, ¿no? Porque tiene México, en México, ¿no? Es el nacimiento de México. Que fuera casual o no, que fuera, no importa la discusión, lo que importa es que todos los símbolos mexicanos, mayas, olmecas, etcétera, están en ese lienzo. Y creo que por eso podemos ver que este año he venido y he visto con sorpresa que hay muchísima gente, quizás más que otros años, y ¿cuánta gente viene aquí? ¿Por qué vienen? Hombre, hay gente que dicen que es que estos son todos tontos, pero digo, hombre, todos los mexicanos no lo serán, ¿no? La mayoría, ¿no? Digo, tiene una raíz, un trasfondo, ¿no? Chico, hay un sincretismo y una historia antes y una después. Hay un mensaje totalmente positivo que has encontrado en la imagen de la Virgen de Guadalupe de acuerdo a tus investigaciones, a tus propias certezas. Sí, claro, que eso lo voy a hablar al final sobre la unión, la madre es la que une la familia. Todavía aquí, yo que tengo algunos amigos de Michoacán y de algunos lugares así, sobre todo en Michoacán, también en la zona de Oaxaca, la madre, la abuela es la autoridad. Es que la familia tiene que estar basada en una madre, un padre, una madre y un hijo, ¿no? Entonces, pues claro, la Virgen lo que le da es unión a los mexicanos, convertirse en un solo país, ser algo que tienen en común entre ellos. Mira, yo que leí mucho historia, ¿no? Me gusta escribir, como te digo, mi libro próximo va a ser sobre historia más bien. ¿Qué han hecho desde la antigüedad
¿En qué se fundan las naciones? Las naciones se fundan en símbolos y en la familia. Si un pueblo, una tribu que no tenga familia, no tenga hijos, que no tenga matrimonio y no tenga hijos, tarde o temprano es invadido por la tribu vecina. Y hay mucha gente utópica hoy día que cree que eso no es así, pero es una realidad. La familia es la base de la vida. Sin familia no hay vida. Entonces, ¿qué sucede? La Virgen de Guadalupe representa eso. Yo creo que por eso se valora tanto, porque es la madre, ¿sí? Es lo que valoramos, es un símbolo. Por ejemplo, la gente que adora a Michael Jackson, ¿no? O la gente que adora a Cristiano Ronaldo, ellos han hecho un símbolo de esa persona, ¿no? Es exactamente lo mismo, con la diferencia que este símbolo es un símbolo sagrado, porque abarca a todos, no excluye, porque ya el adorador de Cristiano ya odia al adorador de Messi, y ahí es donde entra el tema del politeísmo. El tema del politeísmo, por eso provoca la división entre los pueblos, mientras que en este caso la Virgen es lo que une México. Pero bueno, eso lo vamos a contar al final. Siguiendo, para seguir con mi línea, el Dios Viejo. La figura de Ixchel, de Isanná, en el Códice Madrid, debajo de una T, aparecen sobre todo Isanná como el Dios Viejo, este famoso Dios Viejo que en los católicos se pintaba en el cielo, un viejecito en la puerta del cielo ahí. Pues aquí también tenían su Dios Viejo, que es este Dios Viejo es Isanná. Entonces también me llamó mucho la atención porque es curiosamente el símbolo que traían los franciscanos era la T, y era la T del Tau, que venía de San Francisco. Se piensa que la sacó de San Francisco, se piensa que la sacó de Egipto. Y claro, el símbolo que aparece en el Códice Madrid y en muchas piezas arqueológicas, sobre todo en el templo, para los que lo hayan visitado, en el templo de Palenque, en el templo principal que tiene una torre, ahí entras y abajo hay como dos túneles. Ahí, si te fijas, las ventanas tienen forma de T. Las estelas de Yaxchilán también tienen forma de T. Creo el símbolo Ik, espíritu, también tiene forma de T. Entonces empecé a darme cuenta de todas esas relaciones. Pero quizá una de las más bonitas que dio a idea de sacar mi libro de la profecía de los jaguares es la de los danzantes jaguares, que vienen de muchas partes, de Guerrero, de Oaxaca, estos están prácticamente por todos lados, Puebla. Estos danzantes traen una cuerda en la mano. Esa cuerda, el mecate, era el poder para los mexicas, olmecas. Y por esas casualidades de la vida, encontré unas pinturas prehistóricas en Oaxaca, donde ya vienen esos dos símbolos, el hombre jaguar y la cuerda que usaban los olmecas. Es decir, que los bailes que hay aquí son ancestrales y llegan hasta la prehistoria. El por qué haya tantos investigadores que no lo hayan visto me sorprende, ¿no? Porque es muy obvio. Pero lo que yo he llegado a la conclusión es que la mayoría de la gente investiga a la Virgen de Guadalupe o investiga toda la historia, los historiadores, los arqueólogos y eso, pero no vienen aquí, no vienen a ver a estas personas y a hablar con ellos y a ver qué traen ellos detrás. Entonces cuando ya pasas unos años viniendo ya empiezas a ver que realmente este hombre que viene vestido de jaguar, con el agua pintada en los trajes, porque se pintan el símbolo del átel, del agua, el circulito del agua, pues este hombre lo que está es todavía conservando una tradición que tiene miles de años y que tiene que ver con el origen. Entonces se ha creado toda esta nueva era, la New Age, y un movimiento indigenista que se ha vuelto racista contra los propios mexicanos, que son los verdaderos herederos de eso. Es que es alucinante, ¿no? Porque los mismos herederos, los mexicanos, yo no soy mexicano, y que me perdonen, yo no quiero hablar de México sin perderle el respeto, ¿no? Estoy haciéndolo de buena onda, hablando de la Virgen, ¿no?
Ya llevo muchos años aquí, desde luego, pero que eso es increíble, ¿no? Es decir, estos son los mexicanos aquí. Si tú quieres conocer México, tienes que venir a la Basílica. Y esto es México. Y ellos son indígenas, pero también tienen otras partes, ¿no? Porque también sabemos que México, yo ya que vivo aquí muchos años, México adapta rápidamente lo que sea. Llega un platillo de otro lado, ya hay el taco chino o el taco que sea, ya inmediatamente está creado, ¿no? Y ya es mexicano, y ya tiene el color verde con el chile, y ya tiene el tomate, ¿no? El jitomate, y ya tiene el color de la bandera, ¿no? En el platillo, ¿no? Pero bueno, esa quizás la de los jaguares fue tan impresionante descubrir que aquí en la Basílica estaban las tradiciones olmecas, que irónicamente ahora muchos eruditos que dicen que la cultura olmeca desapareció quieren acabar con esto también, ¿no? Cuando está realmente viva, ¿no? Y seguí buscando a los olmecas y ya, pues bueno, empecé a encontrarlo, compartimos las imágenes, ya lo encontré en los danzantes, muchos de ellos ya traen la S olmeca aquí, traen la X, que es un símbolo que se puede ver muy claramente en Puebla, en una escultura que hay de Tlaloc, ahí se ven claramente los mismos símbolos de la X que usan aquí los danzantes. Entonces empecé a darme cuenta que los danzantes, prácticamente todas sus danzas, son prehispánicas, pero no de la época de Colón, muchísimo anteriores, olmecas. Entonces, bueno, pues lo que eso sugiere, aunque eso yo no lo puedo demostrar porque no puedo ir 500 años atrás, lo que sugiere es que simplemente lo que hicieron fue adoptaron sus tradiciones, las conservaron y ellos añadieron y aceptaron ese nuevo culto y crearon la Virgen de Guadalupe, que bueno, para mí, para alguien que no conozca México, yo les digo que es lo más bonito que hay. Yo he conocido México con respeto, ¿no? Es bonito visitar una ruina en Palenque, es bonito Teotihuacán, es bonito ir a los museos, pero como la experiencia de ver a los mexicanos aquí en la Virgen de Guadalupe, no hay nada, ¿eh? Y no hay que tenerle miedo ni nada, porque mucha gente tiene miedo de porque hay mucha gente, pero la gente es muy tranquila, muy amable, muy familiar, y es un lugar muy bonito que visitar. Ah, quiero contar una parte también para lo que nos van a ver desde Europa, ¿no? Que es muy curiosa, ¿no? Aquí también hay una danza que es la danza de los moros, que eso para los españoles sobre todo lo van a conocer. Se llama la danza de los moros. Y claro, yo empecé a ver que venían vestidos como moros, venían vestidos de moros, pero de moros a bailar. Entonces, claro, eso tiene una explicación. En el año 1492, cuando llegan las primeras expediciones, es cuando se están produciendo las expulsiones. Fijaos, para entenderlo, en España había muchos problemas políticos. Es un poco como lo que está pasando en Estados Unidos, como la visa, ¿no? Había muchos problemas entre católicos, judíos y árabes. Entonces los reyes católicos, concretamente Isabel la Católica y Fernando, dicen, bueno señores, aquí el que quiera quedarse, ¿no? Tiene que hacerse cristiano. Y el que no, se puede ir. Entonces mucha gente se cambió el nombre a cristiano y se vinieron en los barcos hacia América. Muchos eran árabes. Por eso tenemos el alfajor en Argentina, que es una palabra árabe y es un dulce árabe. Por eso las mujeres aquí en América mueven las caderas, la cintura, es el baile de la cintura este que vemos en India y en Oriente. Entonces, y existe, por ejemplo, el baile de los Santiago. El baile de los Santiago, ¿cuál es? Hay uno con un caballo blanco, que es Santiago, que es el que derrota a los demonios. Y por eso vienen tantos diablos con Santiago. Entonces el juego es que el otro baile pega con la espada y los diablos se caen al suelo. Entonces todo es una representación de la lucha entre Dios y Satanás. Bien y mal, ¿no? Y hablando para terminar, ¿no? Quizás la parte más increíble de toda esta historia es como algunas veces las cosas, las mitologías, las religiones, hay momentos en que parece que han pasado de moda, pero después llegan momentos en los que sus principios básicos parecen muy de hoy, ¿no? Muy reales. Fijaos,
El enemigo de la Virgen de Guadalupe, que hay una representación muy buena mexicana, donde ella está con una cruz dándole al dragón, pisando al dragón, a la serpiente antigua. Fijaos, es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? El enemigo de la Virgen, según la etimología, es el diablo o el demonio, pero es el diablo. Curiosamente, diablo significa el que divide, viene de diabalein. Hay un cardenal que yo recomiendo escuchar que se llama Fulton Sheen. Tiene un pequeño video en el internet que explica muy bien esto, ¿no? Diabalein significa en griego, o diablo, significa lo que transgrede, lo que rompe con la unidad. Es decir, lo que rompe con la unidad de la familia, lo que rompe con la unidad del pueblo, lo que rompe con la unidad de la comunidad, lo que rompe con la unidad de la nación. Eso es el diablo. Y entonces ahí vemos, y volvemos a lo que comentamos antes, la Virgen de Guadalupe es la unión. De hecho, hay rosarios en los que se le dice que es la madre que conserva la unidad. Sí, que hasta en los rosarios está, es la que une alrededor de ella, en este caso a los mexicanos. Entonces, quizá eso le dé un punto más a lo del Apocalipsis, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe, lo termino ahí, el Apocalipsis dice que habrá una virgen que estará embarazada y que el diablo intentará quitarle el hijo o matar a su hijo. Esa virgen se refugiará en el desierto, etcétera, ¿no? Bueno, hay varias versiones, pero bueno, por ahí es, ¿no? Entonces, pues claro, la Virgen que está embarazada de todas las advocaciones que hay en el mundo es la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, para mí concluir, y si Dios quiere sacaré un libro, ¿no?, sobre este tema, y concluir con decir eso, sobre todo con invitar a todos que en lugar de que se lo cuenten, que lo vean ellos mismos. Sí, es decir, que si a alguien le dicen, oye, no, que ahí no hay nada mexicano, que eso, que vengan, que vean los danzantes, que lo vean. O si a alguien le cuentan, no, eso no es el atraso de México, porque no, tú ven y lo miras. Mira, porque me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento sobre la Virgen de Guadalupe. Es decir, los que lo conocen muy bien, porque llevan toda su vida viniendo, pero los que hay mucha gente que yo los veo cómo critican y cómo hablan y se nota que nunca han venido aquí, porque sus críticas no tienen ni siquiera fundamento. Incluso compré un libro una vez y me lo leí y no tiene nada que ver con lo que yo he visto aquí en estos 13 años. Y yo digo, bueno, este hombre, ¿de dónde sacó el libro, no? ¿De su imaginación? ¿No? Voy a decirlo como dirían los mexicanos, pues al final yo creo que como todos los que vienen aquí y están un tiempo, el que se va de México es guadalupano. No sé el que se queda, porque es otra cosa, ¿no? Hay muchos mexicanos que reniegan, ¿no? Pero yo sí te aseguro que cuando tú tienes la experiencia, por lo menos en mi caso, de conocer las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, eso es algo que te va a marcar toda la vida. Y no te diría ya de los milagros y todo que uno ve. Chico, también has sido testigo no solamente de esa investigación de los símbolos, sino los propios símbolos se manifiestan en tus propias investigaciones. Has tenido experiencias extraordinarias con esas vivencias o esos milagros que comúnmente los llamamos. Bueno, tuve un milagro contigo mismo aquí, que fue que yo hablé de hacer un libro que yo quería hacer, que es La profecía de los jaguares. Y ese libro, además, ¿no?, de La profecía de los jaguares, daba pie a este segundo libro que yo quería sacar. Curiosamente, cuando hablé de las profecías, en el libro mío de La profecía de los jaguares, mito muy mexicano de la gente de pueblo, de campo, de rancho, es que los colibríes son los mensajeros de Dios. Eso, porque yo lo he escuchado en Guanajuato, lo he escuchado en varios lugares que he ido, en Estado de México, he escuchado eso, ¿no? Los colibríes son los mensajeros de Dios.
o del amor, pero de Dios, ¿no? Y bueno, la última vez, justo cuando estaba diciendo profecía, voló detrás un colibrí detrás de nosotros. Y yo eso lo vi como una señal de que el libro iba a salir. Y bueno, pronto veremos si el milagro se realizó o no. Pero me han pasado muchas cosas milagrosas. A mí me han pasado creo que lo más milagroso es cuando era periodista, me tocó recibir a una persona que trabaja en el cine. No voy a decir pistas porque esta persona no me autorizó a contar su historia, pero es de una película bastante famosa, una persona que venía a un festival de cine aquí en Morelia, y una persona bastante... Y entonces, cuando llegó la hora de recibirlo, la recibí yo, que yo era el que les iba a dar la guía gastronómica, los iba a llevar a comer y los iba a llevar a algunos lugares, y estaba el productor, ¿no? Y entonces esta actriz, bastante famosa, lo primero que pidió en el aeropuerto fue venir a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y claro, venían, aparte del productor yo, venía, tú sabes que viene siempre más gente, ¿no? Y me acuerdo que fue muy simpático porque cuando pasamos por el lugar donde está la Virgen, el productor me dice, oye, qué raro, ¿por qué habrá querido venir, no? Y yo cuando estábamos comiendo la miré y le digo, ¿qué le pediste en la película, no? Y se rió y me dijo, sí. Y otra cosa que me enseñaron los guadalupanos es que no importa en realidad si alguien cree o no en algo, que ellos tienen la fe clara. Es una cuestión de fe, ¿no? Por ejemplo, la Virgen se le hacen votos, la gente a los políticos le hace votos. A la Virgen te cumple promesas. Ahora los que hacen las promesas son los políticos. Y las oraciones, los rituales, lo que es la ofrenda se pone en una urna y las votaciones se ponen en una urna, ¿no? Entonces yo digo, pues bueno, es una cuestión de fe, ¿no? Por ejemplo, hay gente que estamos aquí junto al Cristo Rey, hay gente que cree en Cristo y hay otros que creen en Cristiano, el del fútbol. O hay gente que cree en el Mesías y otros creen en Messi, el Mesías o en Dios, que es la Maradona, la mano de Dios. Entonces creo yo que estamos en ese punto, ¿no? Entonces los guadalupanos lo que me enseñaron fue que a ellos les da igual, ellos tienen muy claro lo que creen, ¿no? Y casi todos han tenido, me he dado cuenta que han tenido sus experiencias bonitas, muchos han tenido milagros y entonces pues para ellos no hay ningún problema de que los critiquen, eso es lo que me di cuenta, ¿no? Y sobre todo por esto que te digo, ¿no? De arrodillarse ante Dios, bueno, me arrodillo ante Dios por mi comunidad y no frente a una botella de tequila y después me caigo desmayado, ¿no? Entonces eso fue una poco la lección que me han dado los guadalupanos en estos 13 años. A mí que yo estoy aquí como extranjero, ¿no? En un país muy bonito que me adoptó, que es México, con ganas de naturalizarme mexicano y con que algún día quizás, si Dios quiere, pues me lo permitirá y seré mexicano. Interesantes reflexiones nos ha dejado Chico Sánchez, interesantes análisis en cuanto a este tema tan simbólico que es la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias, Chico, por esta nueva oportunidad y que sean más años para poder develar pues algo tan trascendental que seguramente esto no acaba aquí, seguirá impactando al mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a todos. Gracias.